Bienvenidas al programa Mujeres Conquistadoras. Te saluda tu servidora Jacqueline Tovar y con el equipo de Mujeres Conquistadoras. Estamos orando por ti, mujer. Estamos orando por ti, amiga, que tú conozcas a Cristo por medio de la radio, por medio de Mujeres Conquistadoras. En este día queremos presentar esos programas que edifican tu vida, que traen una palabra, que inyecte fe esa palabra a tu corazón. Amén. Es nuestra visión como programas de empoderar a la mujer, pero también traer una palabra que transformará tu vida. Ese día Dios puede hablar a tu vida, puede ser el consejo que tú estés esperando. Y gracias al Señor que es bíblico, viene de parte de la palabra del Señor. No es nuestra opinión, sino que es una palabra que viene de las Escrituras. En este día tenemos un programa donde Dios va a utilizar a mujeres sencillas, pero mujeres que le han dicho: Señor, lleva esta palabra, y la estamos llevando a todo el mundo en este día. Y ahora con ustedes el programa Mujeres Conquistadoras. Yeah. Everywhere I'm turning. Y ahora con ustedes nuestra hermana Mercedes Trujillo con el segmento La Mujer Virtuosa. I am a virtuous woman. Yes, I am. Yes, we are. Bendiciones, les saluda Mercedes Trujillo de su segmento Mujer Virtuosa a través de su programa Mujeres Conquistadoras. Para mí es un honor y es una gran alegría estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra de Dios, compartir algo que la palabra nos enseña, nos instruye. Mis amadas, en esta hora me gustaría hablar y invitarles que me acompañen, si es posible, donde estén, a leer lo que dice la Escritura en Mateo 25, del 1 al 13. Y nos habla de una parábola muy bonita, muy importante, y es la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así su palabra: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid, recibidle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotros, id ustedes más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Qué maravillosa palabra, qué maravillosa ilustración del reino de los cielos. Siempre me ha llamado la atención de ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña de una manera tan bonita, tan tierna, tan bella para nosotros, y que se nos hace de una manera que sea buena y fácil de entender. La palabra de Dios, mis amadas, es muy clara, es muy vigente, es muy directa. Realmente, si notamos en esta parábola, dice que el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes.
Y luego miramos que se dividen en dos grupos. Vamos a ver que está el grupo de las prudentes. 5 de ellas fueron prudentes. Y vemos las otras 5 que son insensatas. Mis amadas, en esta hora quiero dejarles esta información. Es bien importante ver que en el mundo actual, en los días de nuestros tiempos, están esos dos grupos. Vamos a encontrar a esas dos tipos de mujeres en la vida. Lamentablemente, en realidad vemos que hay esas mujeres que son este grupo de mujeres sensatas, prudentes, que vinieron a comportarse siempre de una manera correcta, que siempre estuvieron atentas a todas sus obligaciones. No dejaron que la falta de conciencia pudiera tener y mantener siempre alentadas sus lámparas. Ese grupo de mujeres que hablo, me refiero a esas mujeres que son madres, hijas, esposas, que el día de hoy miramos cómo luchan, cómo trabajan fuertemente por su hogar. No solo en lo físico, pero se mantienen fielmente en oración, clamando al Señor por sus vidas, por la vida de sus hogares, de sus esposos, de sus hijos. Vemos a esas mujeres, a esas prudentes mujeres en el día de hoy, que son mujeres abnegadas, mujeres que están al pendiente de lo que la palabra del Señor instruye. Vemos que hay muchas mujeres que son valientes, que están al frente, diciendo: heme aquí, Señor, yo iré. Son esas 5 mujeres, ese grupo de 5 mujeres prudentes que esta parábola nos enseña, que vemos que están, aún que trabajan, aún que son madres, tienen que cuidar su hogar, su familia, sus esposos, pero aún así están tomando el tiempo para estar buscando de la palabra de Dios, para estar clamando al Señor en oración en todo lugar y en todo momento. Hay esas mujeres prudentes, hay esas mujeres que están allí siempre. Es una maravilla. Yo me deleito a escuchar a esas mujeres, a esas madres, a esas esposas, a esas hijas que están siempre abnegadas, pendiente de lo que es necesario para su hogar, para su familia. Son madres que aún vemos que están ahí trabajando, salen afuera a luchar, a buscar, a conseguir los ingresos para ayudar en la casa, pero aún así llegan a su hogar con sonrisas, con alegrías, llegan con ese ánimo para hacer sentir a su familia bien, para atenderles, para disfrutar con ellos cualquier cosa. Hay esas mujeres prudentes, mis amadas. Pero tristemente también encontramos al otro grupo. Encontramos a ese grupo de mujeres que son insensatas. A ese grupo de mujeres que en realidad se han dejado llevar por lo que este mundo enseña. O se han dejado cautivar por la mentira del enemigo. Mis amadas, es triste ver hogares destruidos, matrimonios separados, familias destruidas en realidad, por causa de esa mentira, por causa de ese engaño que el enemigo ha puesto. El enemigo es astuto, amadas. El enemigo sabe cómo hablar, cómo decir. He escuchado muchas mujeres que dicen: yo era así antes, pero descubrí que necesitaba dedicar tiempo para mí. Necesitaba solo dedicar y preocuparme por mí y olvidarme de todo lo demás. Es muy triste escuchar ese tipo de expresiones de la boca de una mujer, porque en realidad, mis amadas, no es eso el propósito que nosotras tenemos que cumplir. Tampoco estamos hablando de que seamos mujeres que no nos preocupemos por nosotras ni que nos queramos a nosotras mismas. Es lo contrario. La palabra nos enseña que debemos de ser esas mujeres prudentes siempre, abnegadas, fieles, cuidar de nosotras, porque al cuidar de nosotras cuidamos también bien a nuestros hogares y nuestras familias. Pero es una realidad que en estos días está también este grupo de mujeres imprudentes, donde se han dejado engañar por tantas cosas, por tanta propaganda. Mis amados, claro que la tarea es dura, claro que la tarea es difícil. No estamos aquí diciendo que es lo más fácil que hay en la vida, claro que no. Pero la buena noticia es que no es imposible. La buena noticia es que agarradas de la mano de nuestro Señor,
podemos sacar victoria. Podemos llegar a decir y proclamar: Señor, mi tarea que encomendaste la estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy haciendo mi trabajo. Esfuérzame, dame tu fuerza para poderlo hacer. Mis amadas, algo que será tan triste en aquel día cuando el esposo venga, cuando nuestro Señor regrese, porque es algo que va a suceder, está por suceder. La venida del Señor es un hecho real. Va a pasar, está por venir, y va a ser algo muy doloroso cuando nuestro Padre bueno, cuando nuestro Señor amado venga y diga que no nos conoce, que cierre esa puerta y no podamos entrar. Creo que va a ser lo más triste que podamos experimentar en la vida. Por eso debe de ser una motivación grande cada día el esforzarnos, el tratar de sacar las fuerzas de aún de donde no las tengamos, para salir adelante en el día, para sacar hacia adelante nuestras tareas, nuestras obligaciones, nuestros deberes. Claro que sí, mis amadas. No dejen que el enemigo nos engañe, no permitamos que el enemigo mienta a nuestras vidas. Porque sí, el mundo ofrece cosas diferentes. El enemigo engaña poniendo esas cosas de una manera que suenan como que son fáciles, inocentes y son tan buenas que no nada malo ocultan. Pero en realidad sí lo hay. Porque al final del día, cuando el momento de la venida de nuestro Señor llegue, Él va a poner eso en puerta y va a decir: tú perteneces al grupo de las 5 prudentes, mas tú perteneces al grupo de las insensatas. Creo que eso debe de ser una motivación suficiente para nosotras, para motivarnos, para alentarnos, para que cada día mantengamos esa lámpara con aceite, para que mantengamos esas vasijas extra llenas de aceite, para que siempre estemos al pendientes y alertas, velando, orando sin cansarnos. Es algo muy importante, mis amadas, que lo hagamos. No le permitan al enemigo entrar con engaños y falsedad, porque si bien puede sonar algo bonito y bueno, pero es temporal, es algo bien pasajero, es algo que trae tristeza, dolor, desolación. Mas lo que la palabra de Dios enseña es permanente, eso no se acabará. Aún lo vemos en el día de hoy. Vemos qué gran gozo nos da cuando llegamos a nuestros hogares y nuestros hijos están allí cuidados, esperando. Nuestros esposos están diciéndonos que nos aman, que nos respetan, nos admiran, por solo el hecho de hacer nuestras tareas, nuestra parte, nuestra responsabilidad, lo mejor que podamos. Y no tenemos que pedir ni vivir angustiadas pensando que no lo estamos haciendo bien. Simplemente tenemos que hacer lo que la palabra de Dios enseña. Y nuestro Señor se encargará de lo demás. El Señor es fiel, mis amadas. El Señor es verdadero. Y si Él dice que no nos dejará ni nos desamparará, es porque así lo será. No nos tendremos ninguna desamparación ni desolación en ningún momento. Recordemos que lo que dice esta parábola en Mateo 25, me llama mucho la atención lo que dice en el primer versículo, que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cómo está tu lámpara, mi amada? ¿Cómo va a ser esa venida cuando nuestro Padre venga, cuando vayamos al encuentro de nuestro Señor amado? ¿Cómo llevaremos nuestra lámpara? ¿La llevaremos llena de aceite y llevaremos esas vasijas extra? ¿O las llevaremos como las otras mujeres que se les acabaron, que no tenían cómo poder prenderlas y no tenían cómo volverlas a llenar? Tenían que salir a buscar en otro lugar. Espero, mis amadas, que puedan escuchar lo que la palabra de Dios nos está enseñando y aprendamos a vivir sujetas a esa verdad. Porque sí, el enemigo es grande y astuto allá afuera, pero es más grande y más invencible nuestro Padre y no nos deja. Estamos en el equipo correcto, mis amadas, créanlo. Estamos en el equipo ganador. Estamos con la voluntad de nuestro Padre, que no ha perdido ni una sola batalla. Cualquiera que sea tu situación en este día, cualquiera que la manera que estás viviendo, sea que estás
pasando por una situación difícil en un matrimonio, en el hogar, en el trabajo. Mantén tu lámpara llena de aceite. Mantente firme, mantente en oración, mantente confiando que el Señor cumple todas sus promesas. No dudes ni un solo instante. No permitas que las mentiras que el enemigo pone allá afuera, lo que él planea para distraernos, para hacernos perder el enfoque, nos gane. No le permitamos eso al enemigo. Nosotros podemos salir victoriosas ante cualquier circunstancia. Claro que sí, mis amadas. Espero en el Señor que escuche lo que la palabra enseña. Les recomiendo que lean este pasaje de la Biblia en su tiempo, despacio, llevándolo en oración, pidiendo al Espíritu Santo que les ayude a entenderlo, que les ayude a ministrarles de qué manera el Señor quiere que ustedes lo apliquen en su vida. La palabra de Dios es maravillosa y es buena para toda necesidad. Para cualquier circunstancia que estamos pasando o viviendo, tenemos que acudir a ella, porque hay una respuesta para eso. Es algo que es precioso que tengamos este instrumento, tengamos esta manera de acudir, esta guía diaria. De cualquier circunstancia que podamos tener en nuestra vida, podemos llegar a ella, leerla y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a recibir lo que el Señor nos está hablando. Eso es posible de hacer, mis amadas. Espero en el Señor que esta palabra que estamos escuchando el día de hoy llene sus corazones, les llene de fe, de confianza y crean que la voluntad de Dios siempre es buena. El Señor nos pide que estemos como estas mujeres siempre. Claro que llega el cansancio como pasó con las vírgenes, que no llegaba, se tardaba el esposo y por el cansancio, el sueño, quedaron dormidas. Eso está muy bien, sucede, mis amadas. Es normal que nos suceda eso. Pero la gran diferencia hace que a pesar que nos quedemos dormidas y cuando llega la alerta de que nuestro Señor llega, podamos recuperarnos, levantarnos y estar listas porque estábamos llenas con ese aceite en nuestras lámparas y esas vasijas preparadas. Podemos hacerlos, amada. Podemos confiar en el Señor, podemos ir a Él en todo tiempo. Nuevamente les repito, ¿cuál es la posición? ¿En qué grupo te gustaría estar a ti? Espero, mis amadas, que el grupo que escojan sea el de las 5 prudentes, porque este es el grupo ganador. Ese es el grupo que lleva hasta la victoria. No nos demos por vencidas, queridas amadas. No nos demos por vencidas ni un solo momento, ni un solo instante. Agarrémonos, aferrémonos a su verdad. Aferrémonos a la palabra de nuestro Dios, porque es la única manera de salir adelante ante toda circunstancia. Espero en el Señor, mis amadas, que esto haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Que el Señor les bendiga y espero estar con ustedes pronto en nuestro próximo segmento. Hasta pronto. Bendiciones. I'm telling you, I'm a surrendered woman. I'm a praying woman. That virtuous woman. Yes, we are. Dios de amor eterna. Y ahora con ustedes nuestra hermana Linda Ojeda con el segmento Hacedoras de Historia. Sobre montañas tú me llevarás. No importa el problema, Cristo a mi lado que me sostendrá. Dios les bendiga, mis amadas hermanas y queridas amigas que nuevamente nos sintonizan a través de su programa Mujeres Conquistadoras con nuestra hermana Jacqueline Tovar, a la cual siempre bendecimos en el nombre del Dios Todopoderoso. Es el instrumento que el Señor ha estado utilizando para empoderar, para motivar a muchas mujeres como mi persona y como tú, a que se levanten en el nombre del Dios Todopoderoso
y puedan conquistar la tierra prometida, esas promesas que el Señor ha establecido para cada una de nosotras. Esta es su servidora Linda Ojeda Jiménez, en este es su segmento Hacedoras de Historia, y verdaderamente el Señor ha estado hablando a mi vida durante esta semana de una manera maravillosa, de una manera especial, y en una de las temáticas que el Señor ha estado ministrando a mi corazón se llama No te detengas. Nuevamente se llama No te detengas, y quisiera compartirlo en este momento con cada una de ustedes, porque sé que así como ha sido de bendición a mi vida, será también de bendición a la vida de cada una de ustedes. Y queremos comenzar con un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Números, capítulo 10, versículo 21, el cual dice lo siguiente: Y Eliasaf, hijo de Deuel, estaba al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gad. Versículo 21. Luego se pusieron en marcha los coatitas, llevando los objetos sagrados, y el tabernáculo fue erigido antes de que ellos llegaran. El versículo 22. Después partió la bandera del campamento de los hijos de Efraín, según sus ejércitos, con Elisam, hijo de Amiud, al frente de su ejército. Bueno, mis amadas hermanas, el Señor siempre habla a través de su palabra. Y en esta historia, en el libro de Números capítulo 10, el Señor nos habla acerca de cuando los hijos de Israel comenzaron a marchar hacia la tierra prometida. Sabemos que el Señor los saca con mano poderosa de la tierra de Egipto y comienza una jornada bastante larga por el desierto para poder llegar hacia la tierra prometida. Y recordemos que esto fue una promesa que el Señor le hizo a Abraham. Luego comenzó a traspasarse a Isaac y a Jacob hasta llegar a los hijos de Israel. Y Dios elige a un hombre llamado Moisés para toda esta travesía y para el cumplimiento divino que ya Dios había predestinado para su pueblo. Lo interesante de todo esto, mis amadas hermanas, es que cuando Dios nos promete algo y cuando Dios quiere comenzar a revelarnos su propósito para nuestras vidas, siempre su propósito va a ser mejor y mayor que el de nosotras mismas. Es decir, siempre la voluntad de Dios se va a cumplir por cuanto hemos sido predestinadas desde el vientre de nuestra madre para cosas grandes en su nombre, siempre se va a cumplir. Y aunque nosotras quizás tengamos otra trayectoria, quizás hemos emprendido otras jornadas, Dios siempre nos lleva y nos traza a la jornada que Él ya ha establecido de antemano para cada una de nosotras. Y lo que yo quiero enfatizar en este momento es que recordemos que siempre la voluntad de Dios, siempre, el plan de Dios, en adjunto con sus promesas, son maravillosas y siempre serán de grande bendición a nuestra vida. Mas, sin embargo, muchos que salieron de la tierra de Egipto no creían esto, pero Moisés sí lo creía. Y yo sé que cada una de ustedes que nos están escuchando en este momento le han creído a Dios por sus promesas y le han creído a Dios por el plan divino que Él ha trazado para la vida de cada una de ustedes. No obstante, Moisés durante la trayectoria experimentó ciertas cosas. No siempre el proceso para llegar a la tierra prometida va a ser de flores, no siempre va a ser muy espectacular, no siempre va a ser de felicidad. Vemos en la palabra de Dios que durante toda esa jornada, durante toda esa trayectoria, Moisés experimentó diferentes obstáculos, diferentes circunstancias en donde Moisés experimentó ciertas cosas. Número 1, el cansancio. Fueron innumerables las veces, mis amadas hermanas, que Moisés experimentó cansancio. No solamente físico, sino que también cansancio espiritual, donde muchas veces Dios tuvo que utilizar
instrumentos aún dentro de su propia familia, como su suegro Jetro, para poder darle una palabra de ánimo, para poder darle una palabra que lo motivara a seguir creyendo y a seguir continuando en lo que Dios ya había establecido, no solamente para su vida, porque también él era parte de la promesa de esa herencia que Dios quería darle al pueblo de Israel, pero también al resto del pueblo. Vemos también que Moisés experimentó algo que se llama fatiga. Oh, mis amadas hermanas, muchas veces en la trayectoria de nuestro vivir, no solamente espiritual para conquistar lo que Dios ya ha establecido para cada una de nosotras, sino que también en nuestro diario vivir experimentamos fatiga constante. Y por eso, mis amadas hermanas, es importante regresar siempre a la presencia del Señor para que recarguemos nuestras baterías espirituales. Siempre es importante mantener esa vida de comunión diaria con el Señor para que constantemente el Señor, a través de su palabra, y claro está, a través de diferentes medios como lo es este medio radial y este programa, Dios pueda impartir motivación y palabras de renuevo a los corazones que nos están escuchando, que están experimentando fatiga en este momento. Otra de las cosas que Moisés experimentó fue la murmuración del pueblo. Quizás en el sueño o la meta que tú te has trazado, o que yo aún me he trazado, para glorificar el nombre del Señor, que tuvimos hace poco, les mandé una predicación que hablaba de que la voluntad de Dios tiene que ir de acuerdo y en línea por lo que está establecido en la palabra de Dios, ¿verdad? Y decíamos que cuando nosotras vamos hacia eso que el Señor ha trazado para nuestra vida, vamos a encontrar quizás a veces que aún la misma familia no nos apoya. No solamente la familia biológica, la familia terrenal, sino es posible que aún la familia espiritual, o sea, nuestros hermanos en Cristo, no nos apoyen de la manera que quizás nosotros quisiéramos que nos apoyaran. Pero mis amadas hermanas, cuando Dios a ti te llama, te revela el propósito y muchas de las veces solamente tú lo entiendes porque fue revelado a ti. Pero voy a hacer un paréntesis en esto. Hubo un momento en donde Moisés también experimentó angustia, experimentó duda y también experimentó amenazas constantes del mismo pueblo. Y llegó un punto en donde Moisés se cansó y le dijo al Señor: Señor, yo ya no puedo más. O sea, yo no puedo más, Señor, con todo lo que esta multitud está haciendo en contra de mí. Yo no puedo más con esta carga, Señor. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 11 del mismo libro, que aún Moisés expresó esa queja, expresó ese cansancio, expresó esa fatiga con una conversación que él tiene con el Señor, en donde él le dice al Señor: Señor, ¿acaso yo concebí este pueblo que tú me has puesto a mí esta carga y que yo lleve a este pueblo y lo conduzca como a la madre que amamanta a su hijo y lo lleva en su seno? Es decir, Moisés le dijo al Señor: Señor, pero ¿por qué tú me has dado esta responsabilidad? ¿Por qué tú me has dado a mí esta carga? O sea, esa responsabilidad que el Señor le delegó a Moisés, llegó a un punto que él la sintió como una carga por el mismo cansancio, por cuanto a los obstáculos que él estaba experimentando. Y muchas veces, mis amadas hermanas, así nos encontramos en diferentes etapas de nuestra vida, cuando vamos hacia el horizonte, hacia la jornada, hacia la trayectoria, en dirección a lo que queremos conquistar en el nombre del Señor. Experimentamos todas estas cosas y llega un punto en donde nosotras decimos: ay, Dios mío, pero ¿por qué me metí en esto? Ay, Señor, pero ¿por qué comencé a hacer esto? Y ay, Señor, ya no puedo más. Y ay, Señor, ¿por qué no llamas a otra persona quizás a hacerlo? Pero mis amadas hermanas, hay algo muy hermoso que el Señor quiere poner en nuestros corazones en esta tarde, y se encuentra en Isaías capítulo 59, mejor dicho, versículo 19, donde el Señor dice a través del profeta Isaías: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.
Mis amadas hermanas, cuando Dios nos llama a hacer algo que está en pos de su causa y va de acuerdo a su voluntad, el Señor nos da la garantía, el Señor nos asegura que no importa por el proceso que estemos pasando, por cuanto los procesos producen paciencia, forman nuestro carácter, y aunque quizás nos sintamos fatigadas, aunque quizás nos sintamos cansadas, que aunque quizás llegue un momento que nos sintamos así como Moisés, no Señor, yo ya, ¿por qué me llamaste a mí? Llama a otro más, delega a esto a otra persona. Mis amadas hermanas, si Dios nos llamó, Él nos garantiza de que al final de la trayectoria habrá victoria, por cuanto Él ha levantado esa bandera en contra de todos los obstáculos que el enemigo quiere poner en nuestro paso, que nos impide poder conquistar la tierra prometida y la herencia de Jehová. Por eso, mis amadas hermanas, por eso el título de este mensaje es No te detengas, porque el Señor nos llama a no detenernos. Dice la palabra de Dios que cada vez que el pueblo se levantaba para marchar, ellos levantaban una bandera. Y todos los días, mis amadas hermanas, cada vez que nosotras nos levantamos en el nombre del Señor, en oración, con palabra de Dios, y el Señor ministra nuestras vidas a través de ese momento de devocionar, de ese momento de intimidad que nosotros tenemos con el Señor, de por sí ya estamos levantando bandera por medio del Espíritu Santo y declarando aún al mundo espiritual que nosotras estamos declarando victoria. Recordemos que cuando nosotras declaramos, lo que nosotras hablamos por nuestra boca es lo que realmente se mueve en nuestra atmósfera. Es el ambiente que nosotras creamos y que nos dirige. No solamente el Espíritu Santo nos dirige, pero también lo que nosotras declaramos, mis amadas hermanas, eso establece un vehículo de conexión entre el objetivo que nosotras deseamos alcanzar. Por eso, mis amadas hermanas, en esta hora, yo te quiero decir en el nombre del Señor que no te detengas, que clama al Señor y todas las peticiones y los deseos de tu corazón serán contestados. El Salmo capítulo 33 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón, es decir, concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando las peticiones de nuestro corazón van en congruencia con lo que Dios ha establecido en nuestra vida para que se haga su voluntad, mis amadas hermanas, todo lo que está en nuestro corazón, que sabemos que es para la gloria de Dios, Él lo va a conceder de acuerdo a su perfecta y santa voluntad. Así que, mis amadas hermanas, el otro factor que yo quisiera dejar en sus corazones es que debemos creerle al Señor. Para no detenernos, necesitamos seguir creyendo. Hubo un momento en la vida de Moisés en donde Dios le dijo en Números capítulo 20, versículo 9, que tomara la vara y reuniera la congregación. Y el Señor le dijo: tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Así sacaréis para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Pero dice la palabra del Señor que tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como él se lo había ordenado, pero en vez de hablarle a la peña, lo que hizo fue golpearla. Vemos a un Moisés que ya estaba cansado hasta del pueblo que estaba dirigiendo. Vemos a un Moisés que era constantemente atacado, amenazado por sus propios hermanos, donde muchas veces, especialmente las que somos cristianas o aquellas que una vez fueron cristianas, estuvieron en una congregación, se fueron de la iglesia por poner sus ojos en las demás personas. Vemos cómo esto a veces el enemigo lo utiliza como una estrategia para obstaculizar e impedirnos no solamente nuestro servir y nuestro creer y nuestro caminar en el Señor, sino también como un obstáculo para poder alcanzar la promesa que Dios ha establecido para cada una de nosotras. Y desafortunadamente vemos que por causa de esa desobediencia, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero, mis amadas hermanas, yo quiero en esta hora decirles a cada una de ustedes que continuemos creyéndole a Dios, que no importando las persecuciones o la situación que estemos viviendo, creámosle al Señor. Una de las cosas tan maravillosas que hace Dios en la vida de cada una de nosotras es que Él nos habla, no solamente a través de su palabra, Él también nos habla
a través de su Espíritu Santo, cuando estamos orando, cuando estamos clamando a Él. Si realmente nosotras estamos conectadas con el cielo, vamos a saber la comunicación y vamos a saber cuándo es Dios el que realmente nos está diciendo y nos está hablando, y vamos a recibir instrucciones precisas de lo que debemos hacer en cualquier circunstancia. Muchas de las veces cuando nosotras vivimos persecuciones acudimos a los métodos del ser humano. ¿Cuáles son los métodos del ser humano? Pues hay hermanas que se van a deshogarse con otra persona, y no es malo buscar un consejo de un hermano o una hermana en confianza, hermana en el caso de las mujeres, de una hermana de confianza, o quizás hablar con su pastor de su congregación, pero muchas veces ese es como nuestro primer recurso, como nuestro primer método. En vez de tirarnos de rodillas y consagrar todo un día para el Señor en ayuno y decirle: Señor, yo quiero que tú me muestres qué es lo que yo debo de hacer en medio de esta situación que yo estoy viviendo. Como que creemos más a la sabiduría humana que a la sabiduría del Señor. Por eso, mis amadas hermanas, yo las invito a que le creamos al Señor en todo lo que Él ha establecido en su palabra, en todo lo que Él ha establecido por medio de sus promesas para la vida de cada una de nosotras. Es decir, si Dios te llamó, si Dios te consagró, si Dios te redimió, si Dios te salvó de innumerables veces hasta de la muerte, innumerables veces hasta de circunstancias en donde tú ya sentías que no ibas a volver a vivir, que ya esa era tu última oportunidad, que ya no había más esperanza, ya no había más solución, no había luz al final del túnel. Déjame decirte que Dios te ha garantizado que al final de la trayectoria te dará la victoria. Por eso no nos detengamos, sigamos marchando como las tribus que marchaban con una bandera de victoria siempre alzada, no declarando nunca, 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 mis amadas hermanas, nunca derrota, sino que aunque todo se mire gris, aunque todo se mire imposible, siempre recojamos en nuestros labios la palabra del Señor y saboreémosle y declarémosla, aún en el mundo espiritual, de que Dios está con cada una de nosotras. El Señor también decía, en realidad el salmista David decía en uno de los innumerables salmos, fueron 150 salmos donde hay declaraciones de promesa incalculable. Él decía en el Salmo capítulo 16, me parece que en el versículo último, dice que delicias hay a tu diestra. Y eso es lo que yo quiero que nosotras en esta hora, mis amadas hermanas, hagamos, que nos deleitemos en el Señor, que confiemos en que hay delicias a la diestra de Dios. ¿Y cuál es la diestra de Dios? Jesucristo. Me dice el Nuevo Testamento que cuando Jesucristo resucitó, dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre y que todo lo ha puesto debajo de sus pies. Así que si nosotras confiamos en Jesucristo y realmente estamos sirviendo a Jesucristo con todo nuestro corazón, mis amadas hermanas, en toda circunstancia de nuestra vida hallaremos consuelo, hallaremos el gozo que tanto buscamos y hallaremos paz en medio de la tormenta. Así que, mis amadas hermanas, nuevamente esta es su servidora en Cristo, hermana Linda Jiménez, diciéndole que confiemos en el Señor, que sigamos la marcha que hemos emprendido y que no nos detengamos, no importando la circunstancia. Se despide de ustedes esta su servidora. Dios me la bendiga y recuerden que somos hacedoras de historia. Dios les bendiga. Amén. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Y ahora con ustedes, nuestra hermana Adela Molina, con su segmento Princesas Amadas por Papá. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Muy buenos días, mujeres conquistadoras y princesas amadas por Papá. Bueno, en este día a mí me tocó hablar
un poquito acerca de la adolescencia de nuestros hijos. Pues te doy la bienvenida. Gracias por estar en sintonía cada día, ahí esperando escucharnos y aprender un poquito más de lo que Dios quiere enseñarte y de lo que Dios nos ha enseñado a nosotras. Así que hoy comienzo con un versículo que me gusta y siempre es lo que le pido a Dios. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Creo que adolescencia es un tiempo en donde da miedo. Da miedo porque vamos aprendiendo con los hijos, y aun cuando ya hemos tenido hijos que ya pasaron por adolescencia y vienen los que le siguen, aún así da un poquito de miedo porque cada hijo es diferente. Entonces no podemos compararlos con las adolescencias de los hijos que ya pasaron. Y también los varones son muy diferentes en la adolescencia y las hembras también. Así que, pero yo creo que una de las cosas que yo he aprendido acerca de ir delante de Dios y pedirle, no ha sido que me dé paciencia, porque ya aprendí que cuando yo pido paciencia, se me vienen todos los problemas encima para aprender a tener paciencia. Así que ya aprendí esa. Así es que no pidan paciencia, madres, no pidan paciencia, padres, porque entonces se le vienen todos los problemas encima. Pero sí, Dios dice que pidas sabiduría. Sabiduría, porque eso te enseñará a cómo lidiar con cada problema que se te venga encima. Como tengas los medios o no tengas los medios, Dios te va a dar la salida cuando tú tienes sabiduría. Así que a mí me toca hablar acerca de la adolescencia. Yo tengo 4 hijos, gracias a Dios. 3 ya pasaron a adolescencia y me queda mi nena. Tengo 3 varones y una princesa. Así que estoy aprendiendo con mi princesa, porque es muy diferente la adolescencia entre los varones y las hembras. Entonces yo quiero traer una palabra de aliento para tu vida. Sé que como padres que no hemos aprendido de nuestros padres cómo lidiar con nuestros hijos en esta etapa, creo que se hace muy difícil. Pero Dios es tan maravilloso que nos ha dado libros, nos ha dado su palabra, nos ha dado personas que ya pasaron por eso, y aún a nuestros pastores que nos enseñan cómo ser mejores padres. Así que yo en este día, mamá, que estás pasando por esta etapa de adolescencia con tus hijas, con tus hijos, yo quiero declarar una palabra sobre ti. Y quiero decirte de que eres capaz de superar, capaz de vivir el día a día con tus hijos, con esos cambios hormonales, con esos cambios de testosteronas en los varones, donde tú no sabes qué hacer, donde hay peleas con ellos porque tú quieres imponer tus reglas y ellos te contestan, donde hay falta de respeto, donde hay desobediencia, donde hay berrinches todavía. Yo te quiero decir, mujer, que eres capaz. Tómate de la mano de Dios para que puedas sobrellevar los días y los años, pero sobre todo, mujer, aprende. Toma un libro y léelo acerca de la adolescencia, acerca de cómo entender a nuestros hijos, porque a veces, ¿sabes qué nos pasa? Y a mí me pasó que nosotros creemos y pensamos que nuestros hijos son perfectos, que tienen que ser perfectos, pero
Dios siempre nos recuerda que somos imperfectos delante de Él también. Y así como Él tiene misericordia y así como Él aún nos ama, así nosotros también tenemos que tener misericordia y mucho amor para con nuestros jóvenes. Yo quiero compartirles un poquitito acerca de lo que me ha pasado con mis varones. No sé si es porque yo soy fuerte con ellos. Lo sentí menos difícil o no es a lo mejor así, pero porque los varones no están mezclados con emociones, entonces creo que eso hace un poco más fácil el poder controlarlos. Y también poder siempre, como dijo Becky anteriormente, escucharlos. Son tan diferentes en el sentido de que ellos son directos y dicen las cosas directas y tienes que estar lista, mamá, para cacharlas, para poner atención a esas necesidades de los varones. En cambio, las nenas es un solo revoltijo de emociones, de pensamientos. Entonces creo de que como mamá es muy importante estar más atenta a nuestras hijas y no tener esa pelea. Yo sé que es muy difícil porque como madres chocamos muchas veces con nuestras hijas porque a veces somos iguales o porque a veces no sabemos decir las cosas. Así que es muy importante estar al pendiente, poder escuchar sus miedos, sus temores, sus inquietudes, para que nosotros como mamás podamos ir derecho donde Dios y decirles que guarde el corazón de nuestras hijas. Creo que esa es una de las oraciones muy importantes que como madres tenemos que hacer para nuestros adolescentes, es que Dios guarde el corazón de nuestros hijos, que no haya nada o cosas que puedan entrar a dañar sus corazones, también sus pensamientos y sus emociones. Creo de que como madres tenemos que proteger mucho esa parte en nuestras jovencitas. En nuestros varones es mucho más diferente, pero hoy me quiero enfocar en las jovencitas. Quiero que hagas eso, mamá, que ores y protejas el corazón de tu hija. Son más sensibles a cualquier palabra, y quiero también que tengas cuidado hay veces de las cosas que decimos y cómo las decimos. Yo les digo a mis muchachos, no es lo que decís, es en la forma que lo decís que daña a las personas. Y así va con nosotros, padres. Creo de que nosotros hay veces decimos palabras que lastiman y hay veces los vemos enojados y no sabemos por qué, pero fue esa palabra la que dijimos, la que aventamos, que lastimó sus corazones. Y también es importante, mamás, que podamos ir a pedir perdón. Hay veces sí hemos lastimado, y orar con ellas y por ellas. Creo que eso es muy importante. Así que yo ese día quiero dejarte con esa palabra, que le pidas a Dios sabiduría para los años de adolescencia, que le pidas sabiduría y que le pidas que te ayude, que te guíe a sobrellevar estos años de adolescencia, y que tú puedas ya cuando tus hijos y tus hijas estén grandes decir gracias Dios, porque no fue nadie más que tú caminando a la par mía, sacando a mis hijos. Así que espero Dios haya podido hablar a tu vida, aunque sea un poquito, y pues ahí estaremos compartiendo un poquito más cada día acerca de la adolescencia
Así que en este día pues pide sabiduría si tienes hijos y hijas adolescentes, que Dios te la dará. Dice que Él da generosamente, así que no pidas paciencia, pero sí sabiduría. Así es que tómate de la mano de Dios y sí eres capaz padre y eres capaz madre. Así que un abrazo, bendiciones y nos vemos al rato. Amén. Gracias a Dios por mujeres conquistadoras, y ellas son aquellas que llevan esa palabra a tu vida en este día. Yo también quiero compartir en 2 de Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 7 al 9. Y dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Yo sé que hemos hablado acerca de la perseverancia, hemos hablado acerca de sí nos podemos cansar en un momento a otro y tenemos que refugiarnos a los pies de Cristo. Pero en este día yo quiero recordarte que el Señor ha hecho morar su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Cuando tú y yo venimos a creer, dice que somos sellados con su Santo Espíritu. No puede morar otro espíritu en la vida de aquel que ha creído en Cristo. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo pelea por nosotros. ¿Qué hace Satanás para cansarnos? Sabemos que el plan de él en la tierra para el creyente es de derribar todo lo bueno. ¿No te has puesto a pensar en que todo el bien que tú quieres hacer, Satanás está ahí levantando contiendas, haciendo de la suya? Pero déjame decirte, hermana amada, aunque Él nos quiera derribar y hacernos desmayar hasta que perdamos nuestras fuerzas, el Señor nos dice en esta hora que Él es el poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, dice San Judas versículo 24. Qué privilegio ahora gozamos, mis queridas hermanas, de tener a un Dios que mandará auxilio para ti en esos momentos en donde tú te puedes rendir. Dios no nos ha llamado a rendir, mujeres de Dios. Él ha permitido que more su Santo Espíritu para darnos las fuerzas, para consolarnos, como dice la palabra. Él ha prometido mandar a su consolador para alentarte. Si te has sentido agotada, sin fuerzas, yo sé que Satanás está peleando y te puede cansar, pero no cansará el Espíritu de Dios, porque Él vence por nosotros. Me impacta el versículo que leímos al principio. Dice que el poder no está en nosotros, mujeres amadas, sino en Dios. Recuerda que ese león puede rugir alrededor de ti, pero su fin tendrá su fin. Pero nosotros estaremos en la gloria de Dios con gran alegría y se terminará el llanto un día, mis hermanas. La desesperación se acabará. Mujer agotada, sin fuerza, sin motivación hay veces, sin ganas de luchar. Puedes sentirte despreciada y desmayada, pero ¿sabes qué, mujer? Levántate nuevamente a luchar, porque el Señor te da las fuerzas en este día. Es tu servidora Jacqueline Tovar y te recuerda: levántate, tu mujer, y conquista en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy Kalía Valera y quiero saludar a la audiencia del programa Mujeres Conquistadoras y a su anfitriona Jackie Tovar. La palabra de Dios dice en Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bendiciones. Atribulada esté, yo me levanto
te llamó, hoy dice tú acepto. No te detengas. Y solo clama con fe. Atrévete a creer lo que él ha dicho. En tu vida lo hará. Jesús es tu fortaleza. Este ha sido su programa, Mujeres Conquistadoras, y es nuestra oración, juntamente con todas las presentadoras de este programa, que cada uno de estos segmentos sea de bendición a tu vida. Si necesitas contactarnos, el número es 661-576-3550. Puedes buscarnos en Facebook bajo Mujeres Conquistadoras, en Instagram bajo Mujeres Conquistadoras, en Twitter bajo Mujer Conquistada. Y también todos los programas están en YouTube, a donde puedes adquirirlos y bajarlos. Compártelos para que sea de bendición a otras mujeres, para que traiga también esa palabra de convicción a la vida de otras mujeres. Bendiciones. Mujer conquistadora.